Nos volvemos a desplazar hasta la Facultad de Comunicación para entrevistar a Isaac López Redondo, profesor de Redacción Periodística en Prensa. Vamos a ver qué nos cuenta. Pues estamos con Isaac López Redondo, que daba la asignatura de Redacción Periodística en Prensa, y le vamos a hacer las preguntas sobre nuestro trabajo. ¿Tú crees que se han rebajado los estándares de evaluación y de calificación a raíz de la pandemia? Bueno, en mi caso no. No sé, yo creo que de todas formas sí que en general yo detecté un poco el espíritu entre los compañeros y las compañeras de entender, ¿no? Que era una situación muy difícil para todos y eso de algún modo puede que influyera en que se bajara un poquito, digamos, el listón. Pero no tengo tampoco datos a ciencia cierta. Ya te digo, en mi caso no, porque en mi caso es una asignatura fundamentalmente práctica, donde realmente el resultado se valora en los trabajos y ahí tampoco sí que influyó, claro, por ejemplo, uno de los trabajos que suelo encargar, y tú lo sabes porque has sido alumna mía, es una entrevista a perfil, ¿no? Normalmente yo siempre animo a que las entrevistas en perfil se hagan, o sea, las entrevistas de perfil se hagan en persona. ¿Por qué? Pues porque es una manera de conocer no solamente la información, las opiniones que te vaya a dar el entrevistado, sino la presencia, el contacto, el ver cómo viste esa persona. Al final se trata de ofrecer el lado más personal o más íntimo del entrevistado, y eso evidentemente pues se tiene que hacer en persona. Entonces, en ese caso sí que fui un poco más permisivo, ¿no? Con el hecho de que no fuera presencial o que no fueran presenciales tanto esa entrevista como algunas otras entrevistas que son necesarias, por ejemplo, para el reportaje. ¿Y cómo era el programa de la asignatura antes y después de la pandemia? ¿Lo cambiaste o era igual los trabajos? El programa era igual. Lo que pasa es que sí que recuerdo, yo creo que coincidió, te hablo de memoria, pero yo antes de la pandemia sí que pedía que los trabajos se entregaran en papel, y de algún modo la pandemia fue una excusa, no una excusa, ¿no? Sí, fue una coyuntura perfecta para que los trabajos empezaran a entregarse en formato digital, haciendo uso de la plataforma. Entonces sí que hubo en ese sentido, no un cambio del programa, pero sí un cambio en la manera de entregar los trabajos. ¿Y las ventajas y las desventajas de dar clases online? Pues mira, las ventajas para mí, ninguna. A mí no me gusta dar clase online porque se pierde el contacto directo, el trato, el feedback, que es tan importante. Luego yo considero que el gran parte del tiempo en el que se da la asignatura, la idea es que los alumnos convivan dentro de un ambiente como si fuera la redacción de un periódico. Todo eso se pierde, todo eso se pierde. Las herramientas online simplemente nos permiten, pues bueno, superar como tuvimos que superar, porque no nos queda otra, las circunstancias de que no podía haber ese contacto entre personas, pero más allá de eso no le veo muchas ventajas, la verdad. Sobre todo en una asignatura como esta también, ¿eh? ¿Y has innovado algo durante la pandemia? Me refiero a algún trabajo que mandaste durante la pandemia y que lo hayas dejado ahora que tenemos más clases presencial y eso. No, sí que recuerdo haber preparado alguna actividad extra donde se pudieran hacer pequeños trabajos, pequeñas actividades diarias que yo subía directamente a la plataforma, pero esencialmente no cambia mucho. Lo que sí cambia es lo que te comentaba, o sea, el hecho de poder ir individualmente, como a mí me gusta hacer en clase, con cada alumno, con cada alumna, con su trabajo. Pues si normalmente el hacerlo, digamos, en persona te permite pues ver ese trabajo, comentarlo, crear un ambiente distendido. Si es necesario reírnos, nos reímos; si es necesario llorar, lloramos. Entonces, claro, por internet se hacía más complicado, porque además, claro, tú no conoces a las personas no es lo mismo que yo, por ejemplo, ahora contigo tenga una videoconferencia que ya nos conocemos, a hacerlo cuando realmente todavía no te conozco, o apenas no te he visto en persona, o apenas te he visto en persona, o te he visto con una mascarilla, ¿no? Entonces, bueno.
¿Y crees que ha caído el rendimiento de los alumnos durante la pandemia? ¿Se han mejorado, ha decaído o sigue igual? Bueno, yo creo que fue un momento difícil, entiendo que era difícil y si para mí dar 2 clases seguidas ya era una un auténtico acto épico casi, ¿no? Pues imagino que estar toda una mañana o toda una tarde con clases online una detrás de otra, imagino que se hacía cuesta arriba. Entonces, en ese sentido, si se hace cuesta arriba para los profesores, pues imagino que para los alumnos, con muchísimas asignaturas, a diario teniendo que convivir, entonces eso de algún modo creo que influye en que un poquito el rendimiento baje, como es evidente, ¿no? ¿Y cómo notas que hayan vuelto a la clase? Me explico, el rendimiento de los alumnos ya en las aulas también. Que cómo era antes cuando tú impartías las clases y cómo es ahora, si notas mucha diferencia también. Yo muchísima. De hecho, para mí fue un año raro porque además yo por la metodología de mis clases y por la dinámica de mis clases siempre tengo un trato directo, entonces a mí con los alumnos, con las alumnas, a mí se me hizo realmente muy raro. Hombre, no es lo mismo dar historia, que es todo teórico, que Claro, la redacción. efectivamente, entonces bueno, aún así es igualmente difícil, ¿no? Pero cuando tú tienes digamos, unos contenidos teóricos que te preparas, que puedes apoyarte, no sé, en unas diapositivas, en algún vídeo. Sí, bueno, esperas siempre al profesor, yo creo que le gusta o que al menos espera un feedback, ¿no? Esto era un poco raro porque era hablarle a una pantalla, los alumnos ninguno, vamos, en mi caso nunca me ocurrió de que ningún alumno encendiera la cámara, entonces le estabas hablando ahí como a una pantalla y era una cosa realmente extraña, ¿no? Me recordaba un poco a cuando trabajaba en televisión, con la diferencia de que detrás de la cámara estaba una persona grabando, ¿no? Pero era como el pilotito rojo y todo hablando ahí, era una cosa rarísima. Como un monólogo. Exactamente, como un monólogo. ¿Cómo te afectó la enseñanza virtual? A mí me afectó, quiero decir, no es que cayera en ninguna depresión ni nada por el estilo, pero a mí sí que yo guardo un mal recuerdo de la parte de la enseñanza. Guardo un mal recuerdo porque realmente creo que en general, ¿no? Para la enseñanza, pero particularmente para una asignatura como redacción, el método online no es efectivo. ¿Y piensas que diste el 100%? ¿El? El 100% de ti para enseñarle a los alumnos esto. Tuve que dar el 200. Tuve que dar el 200 porque al final era lo que habitualmente, claro, cómo organizas tú. Sabía que, claro, en una clase cuando la gente está trabajando, tú ves que la gente está trabajando y tú vas mesa por mesa, te paras en una y dices, venga, Candela, vamos a ver tu trabajo, mira aquí, tal, no sé qué. Bueno, la gente está a lo suyo, bueno, te pueden despistar un poco y tal, pero bueno, están en un ambiente de trabajo. Pero claro, en clase, ¿cómo me pongo yo a tener una charla o mantener un diálogo con una persona en particular que está trabajando en un trabajo en particular, cuando al resto a lo mejor no le interesa o están en lo suyo? Entonces al final me di cuenta, o lo que procuraba hacer era que empezaba la clase, daba una serie de pautas generales y luego iba atendiendo individualmente a cada uno de los alumnos que lo pedían, o que si no lo pedían al menos yo veía que no había. O sea, seguía como un control. Entonces era todo como, mientras que en una clase tú vas andando, te vas mesa por mesa y tal, aquí era como todo calculado porque claro, no veías las caras, tenías un listado, iba complicado. ¿Y qué consecuencias crees que ha tenido la pandemia para el sistema educativo? Bueno, consecuencias, pues la parte buena es que yo creo que en mi caso me sirvió que era algo que yo utilizaba la plataforma de enseñanza virtual, pero para subir a lo mejor ejemplos o algunos apuntes o algunos ejemplos de géneros periodísticos o algo así, y para mí sí que sirvió para darme ese empujón, para animarme a decir, bueno, oye, tienes una herramienta que puede ser muy útil, y bueno, pues desde entonces es verdad que la utilizo muchísimo más, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el lado positivo de todo esto, el tener que adaptarte a las necesidades y ver que a pesar de todo, bueno, pudimos dar las clases, quiero decir, fue
hubo una merma, una pequeña merma en la calidad de la enseñanza. Yo creo que discutir eso es de locos, pero también supimos, no solamente los profesores, sino también el alumnado supo adaptarse un poco a las circunstancias y bueno, yo creo que todos hemos aprendido, ¿no? Y a nivel de conocimiento de los alumnos, ¿crees que están igual de preparados? No lo sé, no sabría qué decirte. Es un poco lo que comentábamos al principio. Yo creo que al final el hastío de tener que seguir una clase, otra clase, otra clase, otra clase, todo a través de una pantalla, yo creo que en algo se tiene que notar el rendimiento, porque el hecho de venir aquí, de entrar, de salir, de decir, bueno, desconecto, voy a la cafetería, el contacto con la gente. Luego se perdió, por ejemplo, algo que para mí es fundamental en la facultad, todas las jornadas, los congresos que se hacían aquí presencialmente, los ciclos, mesas redondas, las conferencias, todos esos actos bueno, no todos, pero el 80% se perdieron, ¿no? Y eso también es importante en una facultad, no solo las clases, sino ese tipo de actos invocatorios. ¿Y crees que durante la pandemia ha habido una relajación por parte de los alumnos? Hombre, a mí no me gusta generalizar, pero está todo relacionado. Es lo que te vuelvo a comentar lo mismo. Puede que en algunos sí que le hiciera mella el hecho de tener que estar delante de la pantalla y eso, pues bueno, en cierto modo sí que provoca relajación. Generalizada no, pero a lo mejor en un porcentaje del alumnado sí. ¿Y sentiste apoyo por parte de tus alumnos cuando daban la clase online? ¿Participaban? ¿Y eso o no mucho? Sí, pero menos que en clase presencial, quiero decir. Sí que noté, al final siempre yo creo que al alumno, a la alumna que le interesa el tema sí que preguntan, sí que recibes además también en cierto modo pues cariño, ¿no? Que también es importante de vosotros, ¿no? De vosotras, pero comparativamente hablando, claro, las clases, mi experiencia dentro de las clases presenciales es que hay mucho más dinamismo, se hace más, yo creo que sí, vamos, por lo menos para mí. Y ya por último, ¿qué piensas que nos ha enseñado la pandemia y que podemos aprovechar? Como por ejemplo las competencias a través de las sesiones online, las guías, los estudios, las tasas de éxito, el rendimiento. Pues bueno, lo que te decía antes, yo creo que la pandemia nos ha enseñado bueno, que una pandemia puede ser terrible porque en cierta manera nuestra libertad queda coartada, hay muchas cosas de las que hacemos en el día a día que no podemos hacerlas, pero también nos ha demostrado que el ser humano se adapta a las circunstancias, ¿no? Entonces, en cierto modo, pues tuvimos que adaptarnos a unas circunstancias y bueno, pues yo creo que salimos airosos, pero bueno, lo ideal y lo idóneo sería que no volviera a repetirse una situación de esta, pero bueno, quedarnos con pues con todas las ventajas que nos dan la tecnología, el mundo de todo lo telemático, pues lo inmediato que es, lo práctico, entonces con todo eso también hay que quedarse, ¿no? O sea, ¿qué piensas que vamos ya a vivir siempre con la tecnología? Hombre, la tecnología... Y con la clase online y todo también. ¿Que vamos a seguir, dices? Bueno, ya... O sea, no, con la clase online no, pero que la tecnología obviamente, que ya, si por ejemplo hay otra pandemia o algo de eso, que ya como que la gente piensa que está ya más capacitada para poder usar la tecnología. Bueno, nosotros sí, como profesores. Los alumnos que lleguen, claro, si, ya te digo, toquemos madera y que no haya ninguna pandemia más. Pero si dentro de 20 años hay otra pandemia, pues los alumnos que hoy están naciendo, que no han nacido, ¿no? Claro. Pues para ellos será algo nuevo, ¿no? Tendrán bueno, pues los consejos de sus padres que les dirán, oye, pues esto no te preocupes porque ya vivimos una pandemia en 2020 y esto lo superamos y ya está, ¿no? Entonces, bueno, para los profesores sí que estaremos... En realidad es que fue una situación crítica y nueva para todo el mundo, entonces era como ir dando palos de ciego y
Y bueno, ya pasó, afortunadamente. Ya oficialmente se ha declarado que a nivel mundial la pandemia se da por finalizada. Entonces, bueno, pues confiemos en que no tengamos en que usemos realmente la tecnología como un apoyo y no como una necesidad. Pues ya está. Muchas gracias.